¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Pues continuamos aquí con un episodio más de preguntas y respuestas. Es un placer saludarlos, es un placer conectar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues la primera pregunta o primer comentario dice así. Buenos días, disculpe el atrevimiento y el comunicarme así con usted. Llevo 2 meses escuchando su podcast. Lo encontré porque busqué en Spotify qué es despertar de conciencia y me llamó la atención su canal. Y de ahí comencé a seguirlos. Lo que me lleva a dirigirme con usted es porque hace casi 2 años tomé ayahuasca y al día siguiente fumé bufo. Esto me llevó a casi el enloquecimiento. Al día de hoy creo que eso me llevó a un despertar casi inmediato. Y al escuchar su podcast resueno mucho. Lo que me gustaría preguntarle es, ¿por qué me sentiré tan confundida, tan fuera de realidad? Siento los sueños más reales que lo que pudiera decir mi realidad. Empecé a desconocer a mi familia, hijos, o sea, yo sé que son mi familia, pero no sé por qué me siento tan rara. Acudí a médicos y me diagnosticaban como varias cosas, esquizofrenia por ejemplo. Ya que escuchaba y me hablaban, sentía presencias, etc. Con bipolaridad, disociación, despersonalización y así, no sé si usted me pudiera ayudar, aterrizarme un poco, porque aunque he hecho muchas cosas, meditación, etc., aún me siento algo confundida. Mil gracias. Ok, muy buena pregunta. Está bastante buena porque hay muchas personas que me han comentado este tipo de situaciones y no necesariamente digamos, por sustancias o por medicina ancestral, o sea, por algo externo, sino llega algo de repente. Puede ser cualquier cosa. Yo sé de gente que nada más por despertar un día y se sienten alejados de su realidad por alguna falla en la Matrix, por así decirlo. Pero en el caso de usar una sustancia o una medicina ancestral, bueno, lo que hace en este caso el bufo es abrir los portales y digamos, los portales de acceso a otros niveles de conciencia, a otras capas. Entonces, en esas capas, desde nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento es muy pequeño porque pues estamos atrapados en un cráneo con un cerebro nada más, que bueno, eso también es nada más, es una barrera mental, que somos capaces de mucho más, pero digamos para el promedio de las personas, eh, esa, ese, esa restricción la podemos liberar con sustancias de diversos tipos. Pueden ser las hierbas de poder, pueden ser sintéticas, o incluso nosotros mismos producimos DMT de manera natural. Si nosotros nos alimentamos sanamente, si nosotros no consumimos cosas tan industriales, si estamos en meditación constante, si estamos elevando frecuencia, si escuchamos música de alta frecuencia. O sea, son varios factores que pudiéramos ir sumando y hacen que nosotros produzcamos más o menos DMT. Obviamente, si tienen calcificada su pineal, pues obviamente van a tener menos. Que el DMT no nada más se produce en la pineal, se produce en varias partes del cuerpo. Está comprobado que creo que en los pulmones, por medio de la respiración, del pranayama, pues ustedes pudieran adquirir más cantidad de DMT en su cuerpo. Ahora, el DMT es algo natural, ¿no? El DMT, o sea, la dimetiltriptamina, que es, digamos, una molécula que está relacionada con la percepción, la cognición, el afecto de manera humana, eh, es como el portal que tenemos para la realidad. Nosotros vamos a entender que la realidad existe debido a la conciencia. Esto lo están descubriendo apenas los científicos en la rama de la física.
Si no hay conciencia, si no hay un portal de conciencia, o sea, si no hay alguien que realmente esté vivo, por así decirlo, para que se entienda, no hay, no hay realidad. La realidad parece estar inerte o parece estar en algo que llamamos partículas virtuales o en un supuesto, en un quizás. Es como en un videojuego, cuando no tenemos, digamos, nosotros tenemos para básico el Mario Bros. Estás en el nivel 20. Los niveles 19, 18 o 21, 23 o lo que quieran, esos están en un supuesto. No están existiendo porque nada más van a existir cuando el espectador los quiera observar o jugar. Lo mismo ocurre con nosotros, no nada más en el planeta Tierra, en todo el universo es un gran simulador a través de lo que llamamos átomos y a través de lo que llamamos partículas subatómicas que se comportan como onda o como partícula, dependiendo si hay una conciencia que observe o no. Entonces, las hierbas de poder lo que hacen es ampliar este campo de visión y no nada más estás viendo la visión de tu 3D o de tu 4D, ¿no? Que la D significa, bueno, dimensión, pero significa un estado de realidad. Significa que tú estás en un estado de percepción de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a lo que tu conciencia es capaz de entender. Si tu conciencia es incapaz de comprender algo de la 8D, de la 7D, no lo vas a ver. Esto en el nivel no atómico, físico, matemático, sino en el nivel cognitivo espiritual. Entonces, lo que hace el DMT es que te eleva la frecuencia de, digamos, electromagnética y de ondas sinoidales que tenemos de formas pensamiento y de emanación psíquica del cerebro, y es capaz de conectarse con otra realidad que no necesariamente es la que tenemos actualmente. Ahora, en otras realidades que hay, tenemos realidades en horizontal y en eje X y en eje Y, o sea, en horizontal y en vertical. Tenemos realidades hacia arriba y hacia abajo, que eso significarían realidades jerárquicas del yo soy. ¿Qué significa esto? Que son realidades de mi voluntad vectorial, o sea, hacia donde yo voy, digamos, como un plan final que yo me hice anteriormente para poder experimentar ciertas circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. Es como si yo quisiera ir de viaje y yo ya sé que tengo que ir de esta ciudad a la otra, de la ciudad A la ciudad B. Ahora, lo que me sucede en el camino todavía no lo sé, pero mi idea de llegar a la ciudad B partiendo de A es ya mi decisión, es mi destino. Y lo que me suceda entre este y este pudiera fluctuar, porque de eso se trata la experiencia universal de vida. Ahora, este punto de salida es como si fuera una, llamamos línea sagrada de tiempo. Esta línea sagrada va a ser como que la línea real, la línea más real. No es que sea real o no, nada es real, pero realmente es lo que conecta con nuestro yo soy, con nuestro yo más elevado de nuestra jerarquía. Entonces, si yo atravieso este camino sin perderme y llegando hasta el final, toda esa información va a fluir al yo soy para que el yo soy se alimente del ectoplasma, de la información que adquirió mi ser a través del camino de experiencias que llamamos vida, vidas o lo que sea, ¿no? Ahora está el paralelo. El paralelo es en otro eje, como digamos aledaño, para la izquierda o derecha, si lo quieren ver así, aunque hay más. Y esos paralelos son multiposibilidades del multiverso, donde yo salgo del punto A al punto B, pero la versión de mi ciudad A y la versión de mi ciudad B son otras ciudades, aunque se llamen igual, pero son versiones diferentes de estas ciudades. Entonces yo voy a realizar lo mismo o replicar lo mismo que se hizo en la línea sagrada de tiempo, pero digamos que en esos paralelos podrían
variar ciertos acontecimientos o ciertos detalles, mucho o poco, puede variar. Ahora, en estos paralelos tenemos otras vidas, otras parejas, otros trabajos, vivimos en otros lugares, hacemos otras cosas, somos ricos, somos pobres. ¿Por qué existe todo esto? Porque nosotros, al formar parte de la fuente que todo es, la fuente tiene la capacidad de replicar todas las posibilidades que existan para poder aprender de la mejor manera. Pero se perdería uno en tanta inmensidad. La fuente debe de contener el infinito para que no se vuelva infinito. Porque si llegamos al infinito, nuevamente nos perdemos en la eternidad, en la vacuidad y no podemos contener la información. Por lo que hay que poner ciertas restricciones a la existencia, por así decirlo, para poder entender lo que sí es y lo que no es. Entonces, los paralelos dimensionales van a ser copias o réplicas de la línea sagrada de la voluntad original que tenía el yo soy. Entonces, lo que hace el DMT, ya entendiendo todo el contexto, es desplazarse, no necesariamente hacia enfrente, a la ciudad B, sino a los paralelos, y esos paralelos deben de estar prohibidos a nuestra realidad porque nosotros, si no, no nos podríamos desarrollar. Nosotros nos perderíamos, nos serían como fallas, sería como si el Mario Bros. Está en el nivel 20 y se saltara al 25, al 30 y luego bajara al 4 de repente. Y dices, pues no puedo jugar porque pues hay una falla en el juego. No es injugable. No le entiendo. No entiendo para dónde tengo que ir. No entiendo a propósito del juego. Entonces, lo mismo ocurre con nuestras fallas. Entonces, la medicina debe de ser usada para un fin en específico. Y debe de ser guiada por protocolos específicos, y sobre todo que ustedes ya estén aptos y anclados a su jerarquía y que su jerarquía los guíe. Porque muchas veces esto se hace por recreación, creatividad, por lo que fuera, y la gran mayoría de las personas no están preparadas para una ceremonia de este estilo. Nadie está preparado, pero lo más que podamos estarlo sería lo ideal, ¿no? Entonces, lo que hace esto es que abre portales a otras realidades donde no es que existan, todas las realidades son supuestas, son imaginarias, son etéricas, astrales, son supuestos, no existen. Pero si la conciencia se desplaza con algún efecto de estos que nos da la medicina hacia otro paralelo, la conciencia lo va a hacer real y lo va a revivir como real. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque nosotros somos creadores de realidades. El humano, como trae ADN Adam Kadmon, que es el ADN más valioso, digamos, de este universo, porque es el que va a permitir, es el que tiene ya muchas razas y es el que permite salir del juego narrativo de Matrix en planetarias. Entonces, es este ADN el que nos va a dar la opción de crear realidades, porque como es un ADN conectado con dimensiones superiores, en dimensiones superiores los dioses creadores solo piensan algo y lo crean. O sea, no hay necesidad de pasar por un proceso de hacer, sino ya nada más es el ser. Entonces, nosotros como estamos conectados a todo esto, somos creadores de realidades y por eso que al humano en muchos planetas se les usa como granja y se les usa como granja no nada más de hormonas y de ectoplasma, no, se les usa para que el humano o grandes cantidades de humanos dirijan su atención a un lugar o focalicen y creen realidades. Se puede hacer y de hecho el siniestro gobierno secreto, los rusos y todo esto han hecho muchos experimentos con el poder mental y han logrado materializar cosas, han logrado muchas cosas que denominaríamos de ciencia ficción, de magia, pero solamente usando el poder de la mente, potencializándola. De alguna manera, sea de manera natural o de manera artificial, y se puede hacer. Entonces es muy importante saber usar nosotros proyectar nuestra voluntad y nuestra imaginación
para crear la realidad que nosotros quisiéramos tener, para poder regenerar o recordar quiénes somos y obtener experiencia. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Buenos días a todos. Tengo una consulta. ¿Los registros akáshicos están en el ADN? O sea, ¿los registros es nuestro destino escrito y está en el ADN? Es buena idea y quisiera añadir algo. Hay una práctica en la que una persona con conocimiento puede abrir los registros para que puedas acceder a ellos, pero pienso o intuyo que llegar al registro tiene que ver con otras cosas. ¿Voy bien encaminado, Jorge? Ok, es una pregunta interesante y un poco difícil, tanto para mí de explicarlo como para ustedes de entenderlo quizás. A ver, si ya escucharon el podcast de ADN Cósmicos sería un poco más fácil. Pero bueno, el ADN, como sabemos, es algo que está por todo el universo. Es algo que pulula. Así como los neutrinos existen en todo el universo, atraviesan toda la materia de todos los lugares, el ADN está relacionado cuánticamente con un concepto de, digamos, de partículas subatómicas que se comporta de manera cuántica. A ver, vamos a ir desdoblando. Todo el universo está formado por o en base a una geometría sagrada. Tiene una geometría perfecta que nosotros traducimos en galaxias, en clústeres, en agujeros negros, en pulsares, cuasares. Todo esto está replicado a nivel subatómico. O sea, si nosotros vemos cómo se comporta el electrón, los protones, neutrones y las partículas más pequeñas, ¿no? Todos los bosones, leptones, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces tenemos que se comportan de una manera parecida a lo que tenemos en las galaxias. Tienen más o menos las mismas propiedades físicas y las mismas fuerzas elementales. Los elementales primordiales trabajan en lo que es a nivel subatómico, reflejado también en el macrouniverso. Entonces el ADN es un concepto o una, digamos, la base del ADN es la geometría también. O sea, tiene una forma geométrica específica para lograr un programa en específico dentro de la materia bariónica, de la materia atómica. Tenemos entonces que todo el ADN tiene un reflejo exacto o una correlación geométrica con el universo. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el universo? Para adaptarse. O sea, primero fue el universo y luego el ADN se quiso adaptar en base a ese universo. O el ADN fue primero y el universo se fue formando por ADN. O cómo podemos explicarlo, ¿no? Lo que yo entiendo es que todo es un reflejo de todo. Porque si tenemos que todos los planetas y estrellas y todo lo que está formado fue diseñado y puesto por una mente creadora, que por falta de perspectiva le decimos Dios, en realidad son ingeniería sideral, son múltiples falanges de seres que se dedican a pintar el universo, a plasmarlo, a crearlo. Estos ingenieros siderales plasman por medio de su pensamiento o por medio de su co-creación, de su voluntad. Es algo que nace en dimensiones superiores y es bajado, plasmado o digamos desdoblado a dimensiones físicas. Los ingenieros siderales poseen una estructura de creación, o sea, son gente o personas, no son gente, pero son conciencias neurales existentes. Con que ya existan,
ya ellos tienen una base geométrica de existencia. O sea, tienen que tener una... Cuando tú ya existes, tú no puedes no tener una geometría. Tienes que tener una geometría para poderte desplazar y desdoblarte en el universo. Una geometría única, como una huella digital que te considera a una persona, un ser o una conciencia diferente a la de otro, para poder tener esa individualidad y no pertenecer a la base que es la malla elemental, si no te pierdes. Entonces, los ingenieros siderales, que serían diferentes a la malla elemental, serían diferentes a la, digamos, al lienzo en blanco, que sería el universo vacío, el universo, podemos decir, primordial, el Big Bang, donde no tendríamos estrellas ni nada de esto, ni nada de la estructura de galáctica. Todas esas estructuras se fueron formando por medio de los ingenieros siderales para poder plasmar lo que ellos consideraban una creación. Obviamente esto con miles de millones de años, que para ellos es un respiro nada más, para nuestra perspectiva es eterno. Entonces, entendiendo todo esto, así como varios puntos, si ellos plasman sus ideas en la creación y ellos tienen una geometría, significa que ellos se desdoblan en la creación, no nada más de planetas y de minerales. La creación abarca toda forma viviente, porque el universo es vivo, el universo es biológico, el universo se comporta como un ser biológico a escalas mayores, ¿no? Por ejemplo, las mismas galaxias tienen un movimiento específico, no sé, por ejemplo, la nuestra tiene un movimiento en espiral y eso se representa mucho en algunas formas geométricas del planeta, ¿no? Por ejemplo, en un huracán, un huracán, lo ves, tiene la misma forma que una galaxia. Entonces esto es lo que llamamos la geometría sagrada, como es arriba es abajo. Todo eso tiene conciencia. Un huracán tiene un egregor, tiene una conciencia, diferente a lo que conocemos como conciencias biológicas, pero es una conciencia. Lo mismo la galaxia. Entonces, si todo eso se plasma, se va a desdoblar en lo que nosotros conocemos como ADN, porque son programas de subprogramas que ya vienen diseñados desde dimensiones superiores. El ADN es una fractal de lo que ya se creó cósmicamente. Ahora, entendiendo todo esto, el ADN es un fractal y un fractal significa que posee toda la información, tanto para arriba como para abajo, multidimensionalmente. Eso es lo grandioso y lo maravilloso del ADN, que apenas está en pañales en la ciencia el estudio del ADN, pero el ADN es multidimensional, no nada más es de esta dimensión, sino abarca muchas más. Entonces, abarcando más dimensiones significa que cuánticamente se está conectando con otras densidades. El ADN existe en otras densidades y existe en otras líneas de tiempo. Porque las dimensiones, tú al cambiar de dimensión no nada más estás cambiando digamos, de número atómico o del giro del electrón. No nada más cambias a niveles físicos, también cambias en espacio-tiempo. Si tú te vas, no sé, a una quinta dimensión, el tiempo ya es otro. La versión del universo es otra. Desde una perspectiva universal podría ser muy en el futuro o muy en el pasado. Entonces, si el ADN tiene esa conexión cuántica con otras dimensiones, también tiene conexión con otros espacios-tiempos, con otras versiones, con otras líneas de tiempo. Entonces, todo el Akash, como le dicen el akáshico, está desdoblado en el ADN como parte de un programa cósmico del todo, tanto del futuro como del pasado. Significa que dentro del ADN están todas las líneas de tiempo y todas nuestras versiones y todas nuestras posibilidades. Solamente hay que acceder a ello. Ahora, el ADN está codificado. Nosotros no tenemos capacidad de, por ejemplo, telepatía, telequinesis, levitación, ubicuidad. Todas estas, digamos, capacidades que muchas personas las han logrado tener o seres muy elevados la pueden llegar a tener, es porque tienen
descodifican esos bloqueos de su ADN multidimensional. Entonces, nosotros podríamos acceder a todo eso si supiéramos esos códigos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Esos códigos están bloqueados porque nosotros todavía somos seres primitivos. Nosotros, si tuviéramos acceso a dimensiones paralelas o al futuro o al pasado, que es el acásico, nosotros, por nuestra inmadurez espiritual y mental y física también, no sabríamos qué hacer con esa información. Es por eso que nosotros mismos, tanto para bien como para mal, tenemos esos bloqueos. Los bloqueos son naturales, no es de que los siniestros lo hayan puesto, sino que el mismo humano, al tener una baja evolución, no se le es permitido acceder a todo eso, porque para eso hay que demostrar capacidad intelectual, capacidades espirituales, por ejemplo, que manejar el raciocinio y la mente a que trabaje para ti, a tu servicio, no al revés. Y en este planeta, lo que más está hackeado, más que el cuerpo físico, es la mente, porque nuestra mente está contaminada, manipulada, manoseada por un montón de agendas y programas de adoctrinamiento desde que nacemos y desde hace siglos. Entonces, el nosotros poder acceder a esa información de multidimensional crearía problemas y paradojas porque usaríamos con fines egocentristas o de ego o de derivados de ego para nosotros mismos. Los usaríamos, no sé, para sacar ventaja a los demás, no sé, nos daría miedo algunas cosas que viéramos en el akáshico. Sería como entrar en una biblioteca donde estudia el conocimiento de todo. Entonces, muchos lo usarían para sacar provecho. Otros les daría miedo ver tantas cosas. Otros ni siquiera podrían entender las cosas que se muestran ahí por su incapacidad intelectual. Entonces, todo eso, a veces muchos no lo logran porque dicen, oye, es que el acásico y que esto y que el otro, pero muchos han logrado entrar al acásico, pero el que es falso, o no sé cómo describirlo, el que es nada más lo básico, ¿no? Porque realmente la información estelar está ahí, pero para poder tener las llaves de acceso hay que demostrar el gradiente de confianza estelar. Y una vez teniéndolo, no te van a abrir toda la biblioteca, es nada más una sección y de ahí demostrando que tú puedes usar esa información con fines armónicos, tanto para uno como para sus semejantes, se van abriendo otros accesos. ¿Sale? Pregunta número 3. Saludos, semillas estelares. Oye, he estado escuchando los podcasts desde la primera temporada. Entonces, ¿realmente los humanos estamos jodidos por todas partes? ¿Estamos a merced de diferentes seres y agendas? Entonces yo creo que ¿para qué estresarse? Hay que vivir como los alcohólicos, un día a la vez, llevando una vida tranquila, respetando a todo y disfrutar este plano y planeta. Y ya. ¿Para qué ascender si es una misma cosa? Saludos. Ok, bueno, cada quien va a ver las circunstancias desde su punto de vista. Eh, yo creo que muchos de los temas que hemos expuesto siguen siendo Matrix, siguen siendo narrativas de la dualidad, teatralidad, eh, y son necesarias para poder entender el concepto de dualidad o de diferencia, de tener referencias diferentes, perspectivas, y solamente se logra con una experiencia Matrix, con una experiencia de teatralidad o narrativa. Es muy importante esto, ¿no? Porque a veces nos creemos todo esto que el gran mal o los grandes males de la humanidad nos van a perseguir hasta en dimensiones superiores. Y no es así, sino que nada, esto se cuece aparte, esto está nada más en dimensiones donde hay todavía esa teatralidad. Ya después de esto no ocurre. Entonces hay que verlo, como les mencioné, como un videojuego.
y no hay que verlo así como dicen que nada más, no sé, convertirte en alcohólico y algo así, disfrutar de la vida. Mm, yo creo que eso mismo, si lo viéramos de una manera extrema, también nos va a llevar a bajar vibración y a enceguecer nuestros sentidos o enceguecer nuestra perspectiva. Yo creo que hay que tomarlo deportivamente, de una manera equilibrada, y nosotros poder entender lo que es la Matrix, lo que es la negatividad, la dualidad, y simplemente no meternos de lleno en no creernos tanto eso. Porque hay gente que ve las atrocidades que hace el humano contra otros humanos, contra los animales, y realmente se abruman a tal punto que enloquecen y dicen, no, pues es que no es posible que esté pasando eso. No lo creemos tanto que realmente nos va a afectar. Y recordemos que el control de los oscuros es por medio de que nos atrapen tanto en pensamientos como en cuerpo para obtener nuestra alma. Entonces, si nosotros nos estamos creyendo todo lo que pasa negativamente en las noticias, que sí, yo sé que pasa, pero sigue siendo una simulación. No es real. O sea, es real aquí en el planeta, es real en la dimensión. Pero entendamos que fuera de esto ya no es real. Es nada más un holograma que parece tan real que no lo creemos. Pero es parte de la inmersión de, de realidad. Entonces, yo lo que les aconsejo es no tomarnos las cosas tan en serio, también no convertirnos en personas negativas, en personas que saquen provecho de los demás. Hay que buscar la armonía, hay que buscar eh, el jalar todos juntos para un solo lugar, porque la unión hace la fuerza. Sin embargo, si no tenemos gente que coopere con nosotros en esa forma de pensar, nos vamos a sentir aislados y solos. Y me ha comentado, es que no, es que yo donde vivo no hay gente como que entienda estos temas. Yo sé que hay lugares geográficos donde hay más gente, actores Matrix, donde no hay semillas estelares. Entonces es más difícil esa cuestión. Por eso mismo hemos hecho los grupos de estudio y para que pues ahí compartan experiencias, no se sientan tan solos, que muchos dicen, es que por fin entiendo que no estoy loco, que no estoy loca, porque hay gente que piensa como yo. Ok, bien, es parte de ir construyendo un egregor positivo o una malla crística planetaria para poder salir de toda esta negatividad y todos estos hologramas o toda esta dimensión densa que está siendo controlada por los oscuros. Porque la guerra entre el bien y el mal, o la luz y la no luz, no se gana con guerra, ni con la espada de Miguel, ni matando a los malos. No, eso te convertiría en otro igual o peor que ellos. Esto se gana a través de la conciencia, a través de entender todos los procesos de la vida, de principio a fin, y volvernos unos expertos, sabios en la cuestión de vida, en la cuestión del por qué estamos aquí. Y una vez entendiendo el por qué estoy aquí y de dónde vengo y hacia dónde voy, eso digamos que sería muy positivo para poder nosotros salir de la Matrix y verlo ya nada más desde fuera. No se lo tomen tan a pecho. Eso es siempre mi consejo, ¿sale?